Una vez lo hayan descargado y lo hayan instalado en su ordenador, bueno, pues la herramienta se abrirá en la pantalla de inicio. De aquí podemos navegar, ya sea por la flecha inferior de la derecha o por el menú a la lista de personajes. Aquí escribiríamos el nombre del personaje, en este caso del protagonista, con su rol y una lista de personajes. Bueno, es importante porque luego vamos escribiendo personajes y luego no recordamos exactamente qué nombre le dimos a cada quien. Entonces aquí escribimos el nombre de un personaje y aquí hacemos una descripción que nos sirva para reconocerlo inmediatamente cada vez que salga el personaje. Bien, de aquí pasaríamos a analizar lo que es el mundo de la historia, es decir, el universo en el que la historia se cuenta. El mundo de la historia es muy importante y fíjate que una de las cosas donde yo primero me doy cuenta del nivel que va a tener la historia es en el universo que nos presenta. No voy a entrar demasiado en esto porque en cada pantalla de trabajo tienes un botón ayuda que al pincharle, bueno, te sale desplegado todos los conceptos que necesitas conocer en profundidad para esta fase de tu trabajo. Aquí, por ejemplo, bueno, pues tenemos análisis de guión, géneros, etcétera. Bueno, pues le pinchas en el que sea de tu interés y se te abre la sección ayuda. Lees estos, están explicados cada uno con ejemplos y también puedes recurrir al índice donde lo encuentras explicado no ya como te lo presenta la pantalla, que las pantallas te los presentan según lo necesitas para esta etapa de tu trabajo, sino en forma de libro con tu índice. Entonces, bueno, pues le das al primero, aquí lo vas leyendo, todo lo que necesitas y vas navegando. Además, en cada pantalla vas a encontrar el botón ejemplos. Entonces, bueno, al pinchar se te despliegan 5 películas, le das por ejemplo a Casablanca, películas porque es mucho más fácil que todo el mundo las conociera. Y ves cómo esta misma pantalla se aplica a Casablanca, de forma que tú puedes comparar qué es lo que tiene tu historia, qué es lo que falla en comparación, por ejemplo, con Casablanca, que es una gran historia. Todas las pantallas están desarrolladas a través de preguntas, habrá preguntas que apliquen a la historia que estés contando y habrá algunas que no. Por ejemplo, si hablo de tecnología, en una de historia medieval, pues a lo mejor la tecnología no tiene gran importancia, que podría tenerla, porque podrían haber inventado un arado fantástico. Y en otra, pues a lo mejor el arte y la literatura, o depende de cada historia. Bueno, pues vas progresando. ¿A qué o quién te recuerda el mundo de la historia? Estos son campos fotos. Esto es porque, bueno, por ejemplo, si yo decidiera que quiero contar una historia porque soy un apasionado de los últimos tiempos del Imperio Romano, ¿no? Con los juegos del circo romano y todo esto. Yo podría plantearme, ok, quiero contar esta historia y la quiero situar en este mundo porque me apasiona. Pero resulta que hay muchas cosas ya, muchas historias que se han centrado en esa época, en esa etapa de la historia humana. Bueno, yo podría decir, ok, voy a hacer esto, pero lo que voy a hacer es que voy a crear este mismo mundo en el futuro. Y lo voy a poner después de una crisis, una guerra apocalíptica. Voy a crear una ciudad, por no decirle un imperio, aunque Roma era una ciudad, y voy a decir que en vez de estar dominando esta ciudad a muchos otros países, lo que dominan son a unas ciertas ciudades, bueno, llamémoslo mejor distritos, y creo los Juegos del Hambre. Entonces, bueno, la historia puede que llame mucho más la atención, porque mucha gente la estará leyendo y no se estará dando cuenta de que en realidad le están contando una historia que resuena en su interior porque, bueno, hemos bebido a lo largo de los años. Todo eso está explicado en la herramienta y no me voy a extender más, pero bueno, para llegar a definir el mundo de la historia, lo único que tienes que hacer en un símbolo, pues es poner ahí la foto de una persona, un animal, una época o lo que sea. Y aquí pasaríamos al análisis de la historia que cuenta el guión. La historia que cuenta el guión, la novela, el cuento, se cuenta fundamentalmente a través del protagonista y de su relación con el oponente principal. Pues aquí, como ya hemos puesto el nombre del protagonista, pues aparecería aquí. Tenéis campos como los diálogos morales, que mucha gente no entiende bien este concepto y es muy valioso para entender no solo la idea moral, es decir, la moraleja, sino también la psicología y el arco del personaje, es decir, cómo evoluciona respecto a esa idea moral. Por ejemplo, la idea moral de Casablanca es: hay valores e ideales por los que merece la pena hacer sacrificios personales. En los diálogos morales del protagonista, de Richard Lane, lo primero que vemos es que dice en 3 ocasiones diferentes, dice:
yo no me juego el cuello por nadie. Y al final termina jugándose el cuello por alguien. Bueno, a través de los diálogos morales nosotros podemos percibir perfectamente cuál es el arco del personaje y cómo demuestra la idea moral que transmite la historia. Bueno, pues aquí vamos rellenando todos estos datos. De nuevo, en la sección ayuda tienes todo lo necesario para esto: crisis, clima, vida al inicio, debilidades, necesidades, idea moral. Y después de completar analizando nuestra obra, en la etapa en la que podemos llegar a definir realmente si estamos transmitiendo la idea moral que queríamos transmitir o no, o cuál estamos transmitiendo. Y eso ya nos va ayudando a corregir o a reinventarnos. Y sobre todo ser conscientes de qué es lo que estamos haciendo. De aquí pasaríamos a lo que es el análisis del personaje, en este caso el protagonista, que es el personaje principal. Si quieren analizar a otro personaje, nada más crean con su mismo título, crearíamos una sección 2 con el mismo título y analizaríamos al oponente principal o a los personajes que quieran, porque pueden crear tantos proyectos como ustedes quieran una vez hayan comprado su licencia. Aquí hay una serie de preguntas, desde cociente intelectual, estado civil, clase social, etc. Y bueno, pues vamos viendo los datos generales del personaje. Y aquí hay un campo que se llama trastorno mental. Es común que podamos crear un personaje como en la película As Good As It Gets, donde Jack Nicholson, el personaje de Jack Nicholson, tiene un trastorno obsesivo compulsivo. Bueno, pues pinchamos aquí, vemos la lista de trastornos y si tenemos una duda, pinchamos en este botón y se nos abre la lista de los trastornos mentales, lo cual es maravilloso, una fuente inagotable para crear personajes fascinantes. Bueno, aquí lo único que tendríamos que hacer es seleccionar, me parece interesante, los trastornos de ansiedad, veo la descripción de este grupo de trastornos y ya le pincho aquí y voy estudiando cada uno de ellos. Por ejemplo, agorafobia, le doy aquí y ya me viene explicado la agorafobia. Y eso me sirve mucho para ir creando y profundizando y crear un personaje verdaderamente interesante. Y aquí pasaríamos a las relaciones de mi personaje. Bueno, pues es que yo empiece a analizar cómo se relaciona mi personaje, en este caso el protagonista, con el resto de personajes. El campo foto, bueno, pues nos sirve para ir ubicándonos en las referencias que nosotros tengamos de cada uno de los personajes. Aquí aparecen relaciones de mi personaje con el nombre del personaje que le habíamos asignado y aquí nada más, bueno, pues pincharíamos en este otro y rellenaríamos qué dice mi personaje de este otro, qué dice el otro de mí y una descripción detallada de la relación para ver si realmente estamos haciendo que la relación evolucione de la mejor manera posible para contar la historia. Si queremos ver, porque hay mucha información, le damos a ver detalle y se abre más grande. De nuevo tenemos aquí todo lo necesario para esta pantalla en la sección de ayudas y en ejemplos. Bueno, pues si seleccionamos por ejemplo Casablanca de nuevo, pues podemos ver cómo se relaciona Richard Lane, por ejemplo, con Ferrari y aquí nos aparece. O con cualquier otro personaje que nos sirva de referencia para crear las relaciones de nuestro personaje. Pasaríamos a la personalidad y bueno, la personalidad es una abstracción y no algo que se pueda observar directamente. Lo que se observa es la conducta de la que se infiere una determinada estructura de la personalidad. Entonces aquí, a través de las acciones relevantes que va desarrollando el personaje, de sus diálogos morales, que lo que hace la herramienta del trabajo anterior que hemos hecho nos lo va seleccionando y nos lo va poniendo aquí, porque es interesante cómo evolucionan sus diálogos morales para ver qué personalidad tiene. Y aquí llegamos a un campo que es arquetipo, tenemos una lista de los arquetipos, los seleccionamos y tenemos una guía rápida para cuando ya estás familiarizado con tus arquetipos. De todas maneras, bueno, si aún no te familiarizas con una de las herramientas más valiosas que hay para la creación de personajes complejos y con capas, pues entonces te vienes aquí a la sección de ayuda y bueno, tienes explicados muchas de las cosas realmente necesarias para crear verdaderos personajes. Y recuerda que las historias se cuentan fundamentalmente a través de los personajes. Los personajes son los que hacen que la trama suceda. Entonces tienes desde la personalidad y cómo se forma la personalidad y bueno, pues en este caso estábamos hablando de arquetipos, pues en la
lista de arquetipos tienes una descripción mucho más detallada y de cada uno de los arquetipos en su lado natural, en su lado sombrío y en su lado evolucionado. Una joya para crear grandes personajes. Todo está explicado con ejemplos de películas que te va a ser muy fácil de reconocer. Y luego ya llegaríamos a la parte que es la psicología y el arco del personaje. Bueno, pues de nuevo selecciona parte de lo que ya hemos, de nuestro trabajo anterior, y a través de preguntas pues vamos respondiendo qué es lo que realmente tengo escrito. Y si cuando analizo lo que está escrito no estoy contando lo que realmente quiero contarlo o no lo estoy haciendo de la mejor manera posible, pues me vuelvo al guión y vuelvo a trabajar sobre él y a modificarlo, el guión, la novela, lo que sea. Posteriormente ya volveré a analizarlo tras haber corregido los puntos que quisiera corregir. Ya llegamos a la parte que es el desarrollo, ¿no? Pues si tú creamos que, por ejemplo, en el caso de Richard Blaine, inicia diciendo yo no me juego el cuello por nadie, pero sabemos, porque se menciona en este caso en el guión, que en 1936 luchó en la Guerra Civil Española en el bando republicano. ¿Qué quiere decir esto? Él es de Nueva York. Antes sí se jugaba el cuello por otros, que le llevó a luchar en esa guerra. Bueno, si se está mencionando ese suceso es porque nos quiere dar a entender que antes era de otra forma, por lo tanto algo le sucedió para que al inicio de la historia sea un tipo que dice yo no me juego el cuello por nadie, y para que al final de la historia sea alguien que realmente se juega el cuello por los demás, por los valores e ideales. Bueno, pues aquí tenemos la oportunidad de desarrollarlo, nada más seleccionamos y escribimos todo el pasado que seguramente no va a aparecer en nuestra historia, pero que nos sirve a nosotros para crear un personaje sólido. De la misma manera, el pasado de las relaciones, si por ejemplo estamos hablando que el protagonista tiene un padre dentro de la historia, bueno, pues ahí tienen un pasado entre ellos antes del inicio de la historia. Bueno, pues normalmente será muy valioso que podamos desarrollar ese pasado de forma que les haya llevado a tener la relación que tienen. ¿Por qué? Porque imaginemos que el personaje está casado al inicio de la historia y durante la historia conoce a una chica de la que se enamora. ¿Qué es lo que le impide a él divorciarse de su mujer? Bueno, esto solo puede tener su base en la relación que ha tenido antes del inicio de la historia con su mujer. Bueno, pues aquí tenemos la capacidad, la posibilidad de desarrollarlo. Nada más seleccionaríamos al personaje y aquí podríamos ver la relación que tienen. En este caso, como no llenamos nada, no aparece nada, la relación que ya has creado, y aquí podrías desarrollar el pasado. Luego tendríamos la biografía en el periodo de la niñez, la adolescencia y la vida adulta. Esto no tiene más que explicar, nada más que cada campo, cada pregunta está muy pesada porque son cuestiones que son muy importantes a cada etapa de la vida y del desarrollo. Y bueno, pues como escritor debes de estar familiarizado con lo que es crear una biografía de tus personajes. Aquí podríamos crear la familia, sobre todo cuando no va a aparecer o cuando estamos empezando a desarrollar nuestro guión. Seleccionamos aquí, escribimos el nombre, el tipo de relación, pues nos salen todas las posibles, si no pues las escribes tú, y cuando sea un tipo de relación sentimental pues te aparece el campo que te atrajo de esa persona, porque por algo se establece una relación sentimental, ¿no? Porque te atrae. También tenemos la pantalla de trabajo y la pantalla relaciones laborales, que no exactamente igual que la otra. Y terminaríamos con el sumario, donde ya hemos definido perfectamente al personaje. Y aquí podemos encontrar una guía de corporalidad que puede ayudar para las descripciones de nuestro personaje, y de nuevo tenemos la posibilidad de establecer que tiene un trastorno mental o rasgos de trastornos mentales, y eso es una fuente inagotable de características únicas para cada personaje. Pero bueno, ahí de nuevo os invito a que trabajéis y estudiéis con tranquilidad la guía de los trastornos mentales. Y aquí llegaríamos al listado de capítulos. Bueno, pues nombre del capítulo, la descripción de lo que le sucede, lo más importante, lo más trascendente que le sucede a nuestro protagonista. O hay veces que dedicamos en una novela un capítulo a otro personaje, ¿no? Y no deberemos olvidarnos por demasiado tiempo del protagonista. Eso siempre hay que tener cuidado, pero en fin, aquí escribimos eso, seleccionamos ir al capítulo, en este caso al 1,
listado en las escenas del capítulo 1, entonces, ¿dónde sucede? Pues nada más, interior, el encabezado de la escena, si es de día, de noche, tal, el momento del día, la fecha de filmación, esto es más para cuando se va a filmar la obra, y de aquí llegaríamos ya a lo que es el trabajo de las escenas. Entonces seleccionamos la escena número 1 y llegamos aquí y tenemos de dónde viene la escena, los personajes en la escena, que como siempre beben de la lista de personajes, establecemos el personaje y el rol que ejercen en cada una de las escenas, el deseo que persiguen. Tenemos aquí también, como siempre, la sección ayuda, y recuerden que dependiendo de qué estemos escribiendo, si es una novela o estemos escribiendo un guión o un cuento, bueno, pues el lenguaje es diferente, en uno no podemos usar o estaremos limitados a la hora de explicar el proceso mental, es decir, los pensamientos del personaje, pero en otros tenemos que limitarnos a las cosas que puedan ser filmadas por una cámara, etc. Bueno, espero que dominen eso, y si no, hay artículos donde lo explico dentro del robot. Monólogo interior, trabajando el texto, comportamiento, etc. Entonces aquí en la sección ejemplos, seleccionemos de nuevo Casablanca. Bueno, pues aquí pueden encontrar que tienen un botón en el que les dice, mira, del Padrino estoy analizando la escena 1 de la página 1, para que tengas una referencia. La seleccionamos, se viene aquí el Padrino, y aquí tenemos todo lo que sucede en la escena, las estrategias de la escena, etc. Entonces, ¿qué tenemos? Bien, pues tenemos una parte, esto está dividido exactamente igual que el resto de la herramienta, es decir, análisis de la escena, análisis del personaje, en este caso el protagonista de la escena es el que hay que analizar con mayor tino, ¿no? Porque es el que hace que la escena suceda, y el desarrollo de la escena, del personaje en la escena. Pues aquí lo tenemos, conflicto central, estrategias, pues aquí viene cómo hay que desarrollarlas, cómo se trabaja esta escena, esta pantalla. Pero básicamente es una nueva acción, ¿no? Pues a cada acción selecciono el personaje, esto es lo que está detrás de las palabras de lo que hace el personaje, y a cada acción hay una reacción del otro personaje que generalmente es diferente de la que el personaje que había realizado la acción esperaba. De ahí surge el conflicto. Y bueno, pues tenemos la resolución, el conflicto central, los valores en conflicto, las contradicciones, los símbolos, la sinopsis, la función de la escena dentro de la estructura de la novela, del guión, de lo que sea, el personaje en la escena, cuál es el incidente incitador, etc. Hay parte de aquí que va a tomar el trabajo que ya has realizado con anterioridad, el oponente en la escena, cuál es el arco del personaje, el cambio, el aprendizaje, la autorrevelación, los diálogos morales, y luego ya cómo se comporta el personaje en escena. Como te das cuenta, bueno, pues tiene todo lo que en algún momento puedes llegar a necesitar para el desarrollo profundo de tu trabajo y la comprensión de la historia que estás contando, de cómo la estás contando y de si no hay una mejor manera de contarla.